En primer lugar, detente e imagina un mundo antes del diluvio, un mundo aún marcado por el eco del jardín del Edén, un planeta donde algo enorme y extraordinario caminaba entre los hombres, algo que parecía desafiar las leyes mismas de la creación. Se llamaban Nefilim, gigantes prohibidos de la Biblia, seres imponentes que levantaban rocas que ningún hombre común podría siquiera imaginar mover. Libraban guerras contra bestias sin siquiera empuñar una espada y construían monumentos que solo exaltaban su propia gloria. Pero había un peligro oculto tras la fascinación. La presencia de los Nefilim no era solo una señal de fuerza, sino un presagio de algo terrible, algo que transformaría para siempre el destino de la humanidad. Esta es la historia de cómo estos antiguos gigantes cambiaron el curso del tiempo y cómo el Creador decidió intervenir antes de que todo fuera consumido. Para comprender a los Nefilim, debemos remontarnos a los orígenes, al momento en que las primeras familias intentaron reconstruir su vida tras abandonar el jardín. Ya había culpa en el aire, ya había sangre en la tierra, la sangre de Abel derramada por la mano de su propio hermano. La humanidad aún daba sus primeros pasos en un mundo que ya llevaba profundas cicatrices, un mundo que, sin saberlo, preparaba el escenario para fuerzas que sacudirían su esencia misma. Imaginen una tierra joven y herida, donde el terreno aún conservaba el recuerdo de la mano del Creador. El jardín perfecto quedó atrás, custodiado por querubines que protegían el camino de la vida. Ahora la humanidad caminaba sobre terreno pesado, donde se había derramado la primera sangre humana. Tras el asesinato de Abel, un silencio sombrío se cernía sobre el valle. Las escrituras nos cuentan que Caín fue desterrado de la presencia del Señor y se fue a vivir a una región llamada Nod, al este del Edén, un lugar donde el viento siempre parecía susurrar el peso de sus decisiones. Sin embargo, Caín no se rindió. Tomó por esposa a una pariente, cuyo nombre no se revela, y de ella nació un hijo llamado Enoc. Este no es el mismo Enoc que más tarde caminó con Dios. Este Enoc fue el fruto del intento de Caín de empezar de cero, de construir algo duradero. Con este deseo ardiente construyó una ciudad y la bautizó con el nombre de su hijo. Cada piedra colocada allí era un símbolo silencioso de un hombre, decidido a dejar un legado, cueste lo que cueste. Y así, la humanidad aprendió desde temprana edad a buscar la estabilidad, incluso con un corazón aún torcido. Los hijos de Caín aportaron talentos extraordinarios. Un nombre que emerge es Lamec, quien tomó 2 esposas, Ada y Sila, y cuyos descendientes introdujeron nuevas formas de vida y creación. Jabal llegó a ser conocido como el padre de los que habitan en tiendas y pastorean rebaños. Jubal fue el pionero de la música, inventando sonidos con arpas y flautas. Tubal Caín se convirtió en un maestro en el trabajo del bronce y el hierro, forjando herramientas y utensilios. E incluso una mujer, Nama, hija de Sila, fue recordada por su gracia entre el pueblo. Era una época de inventos, sonidos y progreso, pero también de orgullo y vanidad. Mientras las manos humanas aprendían a construir, el corazón humano comenzó a desviarse de su origen. Y entonces algo más estaba sucediendo, algo que la humanidad aún no percibía. Mientras Caín construía sus muros, otra realidad se agitaba en Mínobes, las sombras invisibles del mundo. Había seres que, creados para la luz, habían abandonado su lugar. Y, según el relato del Génesis, estos seres, llamados los hijos de Dios, miraron a las hijas de los hombres y las tomaron a su antojo. Este encuentro prohibido abrió una profunda brecha en la historia, sentando las bases para los legendarios Nefilim, gigantes cuya fama se transmitiría de generación en generación. Algunos los exaltaron como héroes, otros los veneraron como dioses. Sus hazañas se relataban en canciones y leyendas: guerreros que derribaron muros, cazadores que domesticaron bestias sin armas, constructores que movieron montañas y crearon estructuras monumentales. Sus nombres resonaban incluso antes de que los niños supieran hablar del Creador. Pero con este poder vino la corrupción. Las herramientas hechas para cultivar la tierra se convirtieron en armas. Las festividades de alegría se transformaron en competiciones de lujo y decadencia. Pueblos enteros comenzaron a pagar tributo, a servir al más fuerte, como si la fuerza física fuera más importante que la justicia, más valiosa que la bondad. Y entonces, la Escritura registra algo devastador. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. La tierra estaba corrompida, llena de violencia, no como un incidente aislado, sino como un sistema que dominaba a casi toda la humanidad. Aún así, no todos se rindieron.
Había pequeños grupos que aún se reunían, cantaban, oraban y transmitían historias antiguas alrededor de fogatas, manteniendo viva la memoria del Señor en medio del caos. Pero la cultura del orgullo continuó avanzando. La violencia se convirtió en la norma. Los altares al Creador fueron reemplazados por monumentos en honor a gigantes. La gente dejó de mirar al cielo y comenzó a contemplar las figuras colosales que caminaban entre ellos. Y entonces, en medio de esta decadencia, emergió un hombre diferente, sin la estatura de un gigante, sin ejércitos, sin aplausos. Un hombre con algo inquebrantable: integridad. Su nombre era Noé. Mientras el mundo se hundía cada vez más en la violencia y el orgullo, Dios miró a Noé y vio algo precioso: un corazón justo, un hombre que aún confiaba en el Creador. Y entonces llegó un plan que lo cambiaría todo. Dios le reveló a Noé que un gran diluvio se avecinaba sobre la tierra, un juicio que destruiría lo perdido, pero también una promesa de preservación para quienes confiaran en su palabra. Así que, con fe, Noé comenzó a construir un barco gigantesco, el arca: madera robusta, divisiones internas, paredes selladas para resistir las devastadoras aguas que estaban por venir. Mientras él y sus hijos trabajaban, la ciudad se reía, se burlaba y le preguntaba si estaba loco. Incluso algunos nefilim acudieron a ver la construcción, algunos con desprecio, otros con amenazas. Pero Noé y su familia se mantuvieron firmes. Cuando el arca estuvo lista, Dios le ordenó a Noé que reuniera a todas las criaturas, una pareja de cada especie y 7 parejas de los animales considerados puros. Y entonces, como si se hubiera dado una orden invisible, desde las montañas y los valles, los animales llegaron, uno a uno, obedeciendo a un llamado silencioso. Cuando la puerta del arca se cerró, comenzó el diluvio. Primero una lluvia suave, luego un torrente incesante. Los ríos se desbordaron, las casas se inundaron, la gente huyó, desesperada. Los gigantes intentaron resistir, levantaron troncos para flotar, treparon rocas, confiaron en su fuerza, pero nada venció la furia de las aguas. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Las montañas quedaron cubiertas, las ciudades desaparecieron. La era de los nefilim llegó a su fin. Su gloria, su música, sus monumentos, todo quedó sepultado. Cuando las aguas finalmente retrocedieron y el arca reposó sobre un nuevo mundo, algo quedó claro: ninguna fuerza puede resistir cuando desprecia al Creador. La historia de aquellos gigantes se convirtió en una advertencia registrada en las Escrituras y recordada a lo largo de los siglos. Leyendas de titanes, héroes semidivinos y constructores colosales han surgido en diversas culturas, sombras de un episodio real. Pero ninguna tiene el peso de la verdad revelada en las páginas sagradas. La historia de los nefilim no se trata solo de gigantes. Se trata de corazones que decidieron desafiar el orden divino. Un recordatorio de que siempre que la humanidad intenta vivir sin referencia al Creador, repite este ciclo de orgullo y corrupción. Y aquí, al final de esta narrativa, hay un llamado a cada generación para que la fe sencilla y obediente como la de Noé prevalezca sobre la tentación de buscar el poder ilimitado. Porque por muy seductores que sean los mitos, la verdad que permanece es esta: el Señor reina sobre todo, y su misericordia está disponible para quienes eligen caminar en la luz